Bueno, comenzamos. Paso a compartir pantalla. Bueno, los temas que vamos a ver en la clase de hoy van a ser el concepto de funciones. Vamos a ver qué son las funciones flechas, las arrow functions, callbacks y closures. Y por último vamos a ver el concepto de scope, el alcance que van a tener las variables, ¿no? En JavaScript. Vamos a aceptar. Bueno, comenzamos. Funciones, ¿no? ¿Qué es una función? Las funciones nos van a permitir agrupar líneas de código en tareas con un nombre, para que posteriormente podamos hacer referencia a ese nombre para realizar todo lo que se agrupe en dicha tarea. Entonces, básicamente, en una función vamos a agrupar código en el que luego vamos a utilizarlo ese código la cantidad de veces que nosotros queramos, ¿no? Bueno, para usar funciones hay que hacer dos cosas. Primero vamos a tener que declarar la función. ¿Qué es declarar la función? Es preparar la función, darle un nombre y decirle las tareas que realizará, que nosotros queremos que realice. Y segundo, vamos a tener que ejecutar la función, que sería llamar a la función para que realice las tareas de su contenido. Ahora vamos a ver cómo hacemos cada una de estas cosas. Bueno, ahora sí, vamos a un ejemplo completo con declaración y ejecución de una función. Declaración de la función saludar. Function, siempre recuerden que cuando declaramos una variable la declaramos con var, con let o con const. Ahora una función la vamos a declarar con la palabra reservada function y nombre de la función. Por el momento paréntesis cerrados. Luego vamos a ver que se le puede agregar algún argumento a estos paréntesis. Y entre llaves vamos a decirle, vamos a programar lo que queremos que la función realice, el contenido de la función. En este caso vamos a mostrar un mensaje por consola, contenido de la función, ¿no? Y luego vamos a ejecutar la función. Simplemente se ejecuta la función con el nombre de la misma, los paréntesis cerrados y el punto y coma. Entonces simplemente vamos a probarlo. Vamos a cerrar esto. ¿No? Si no lo creamos. Bueno, vamos a crear un archivito. Vamos a decirle que va a ser de tipo JavaScript. Vamos a guardarlo. Vamos a decirle que se va a llamar clase 15. No, clase 13. Y vamos a clase 13, vamos a incorporarlo. JavaScript. Guardamos. Bueno, y simplemente
vamos a crear nuestra function saludar, ¿no? Una función para un hola mundo, en el que dentro de nuestra función vamos a mostrar simplemente por consola un hola mundo, ¿no? Esta va a ser la parte de declaración de una función, ¿no? En este apartado yo voy a declarar mi función. La función. Y en este apartado yo voy a ejecutar la ejecución de la función. Simplemente para ejecutarla voy a escribir el nombre de la función, saludar, y punto y coma, ¿no? Para ejecutar. Guardamos y vamos a probarlo. Vamos a probar esto. Que como ven, ¿no? Hola mundo, estoy mostrando por consola un hola mundo, ¿no? Simplemente esa función trae ese mensaje por consola de esta manera. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Es necesario poner function o se puede poner void? No, ahora vamos a ver las maneras abreviadas que tenemos. Void significa que no retorna nada, es una función que no retorna nada, no sirve más para otros. El void viene más para el lado de C, C++. Pero acá vamos a ver las maneras abreviadas. No es necesario siempre escribir function. Ya vamos a ver las diferentes maneras que tenemos para poder escribir una función. Pero en el caso de que no retorne nada, es function. Y en el caso de que sí haya retorno, se pone el tipo de retorno. En caso de que haya un retorno, en caso de que haya un retorno, vamos a guardar ese valor adentro de una variable. O sea que ya lo vamos a ver en caso de que haya un retorno de un valor. En vez de function, vamos a tener el nombre vamos a hacer un nombre de una variable donde queremos guardar ese retorno. Lo que nos retorna la función la vamos a guardar en una variable. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Gracias. Bueno, seguimos. No sé si tenía alguien para aceptar. Vamos a cerrar. Bueno, generalmente hay dos razones para declarar funciones. La primera, cuando un conjunto de instrucciones se va a usar muchas veces, se declara una sola vez la función con esas instrucciones y se llama muchas veces. Por ejemplo, las funciones parseFloat, parseInt, alert y prompt son funciones de JavaScript no escritas por el programador. O sea que estas funciones, parseFloat, parseInt, alert y prompt, que ya las hemos visto en la clase pasada, las venimos viendo en las clases pasadas, son funciones de la misma manera que, armadas de la misma manera que acabamos de ver, pero ya vienen incorporadas con el lenguaje, ¿no? Nada más nosotros las estamos ejecutando. Bueno, esa es una manera la primera razón de utilizar funciones para ahorrar código, y la segunda es por claridad, para que el programa no tenga muchas líneas y sea difícil seguirlo. Lo que se hace es separar fracciones de código en una función con un nombre que las identifique y luego las llamamos. Entonces el programa va a quedar mucho más claro, aunque esta función solo se llame una sola vez. Aunque solo la función la utilice, esa porción de código la utilice una sola vez, ya va a quedar más prolijo utilizar una función que utilizar el código completo, ¿no? Más allá de que no me sirva
usarlo en diferentes programas, la use solo en mi único programa, ya queda, digamos, con mejor claridad usar una función que no usarla. Bueno, aceptamos. Bueno, ¿qué son los parámetros? Una función podría estar vacía como, digamos, vacía en parámetros como lo vimos, o podría tener parámetros. Los parámetros son, entonces, pero las funciones también no sirven solo para lo que acabamos de ver, tienen mucho más flexibilidad de la que hemos visto hasta ahora. Entonces, a las funciones le vamos a poder pasar parámetros, que no son más que variables que van a existir solo dentro de dicha función, con el valor pasado desde la ejecución. Entonces, a una función, como dijimos, se le puede pasar parámetros, podría estar, digamos, a una función le podemos pasar parámetros o no le podemos pasar parámetros dependiendo de lo que se quiera hacer. Hasta el momento vimos una ejecución de demostrar algo por consola simplemente, entonces no necesitamos ningún parámetro. Pero si quisiera hacer, por ejemplo, una función que me calcule una tabla de multiplicar, yo podría hacerlo de esta manera, ¿no? Siempre declaro function, nombre de la función, los parámetros que quiero usar. Los parámetros no son más que variables que voy a querer usar en una función. Y siempre cuando yo utilizo parámetros al momento de declarar una función, estos parámetros, estas mismas variables, no las voy a poder usar a la hora de la ejecución. La hora de la ejecución generalmente se utiliza para darle valores a esos parámetros, ¿no? Entonces yo podría tener un parámetro, una variable tabla y otra variable que se llame hasta. Podría tener simplemente esos parámetros y armar un ciclo for dentro de la función que vaya desde i igual a 0 hasta i menor o igual a hasta y que me vaya incrementando en i más, que me vaya incrementando en 1. Y que me vaya mostrando, ¿no?, el valor de tabla, ¿no?, el valor inicial, la tabla que yo le indique, ¿no?, y que me vaya calculando ese valor por i por la cantidad de ejecuciones, ¿no? Entonces, a la hora de ejecutarlo, no sé si tenía que aceptar a alguien. Walter Wayne levantó la mano. Sí, decime. Decirle parámetros y argumentos es lo mismo. Parámetros y argumentos, sí, tal cual, es un sinónimo. Exactamente, sí. Bueno, entonces a la hora de ejecutar... Gracias. No, nada. A la hora de ejecutar la función, simplemente escribo el nombre de la misma y lleno con los números, ¿no?, que yo quiera utilizar para cada una de las variables. Y esta función la puedo ejecutar tantas veces yo quiera y de esta manera me voy a ahorrar, si la quiero usar 2 o 3 veces, me voy a ahorrar de escribir todo el código del ciclo for, nada más con el nombre de la función y los números a ejecutar, ya me va a calcular mi resultado. Entonces, vamos a verlo. Function, no, tabla de multiplicar. Function, nombre de la tabla. Le paso 2 variables, tabla y hasta. Armo un ciclo for. Y listo, ya me queda preparada mi función. A la hora de ejecutarla, escribo el nombre y los parámetros que yo quiera ejecutar. Por ejemplo, no sé, tabla del 7. Y le digo la tabla y hasta qué número, ¿no? Tabla del 7 hasta el 10. Y actualizamos la página. Y acá tenemos los resultados, ¿no? 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, y así tenemos todos los resultados. Y podría ir cambiando los valores, ¿no?, y ejecutándolas tantas veces quiera con los valores que yo quiera. Y de esa manera me ahorro un poquito de código para realizarlo, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, devolución de valores. Dijeron, por ahí estaban hablando del retorno de valores, que una función puede retornar valores y
es verdad. Hasta ahora hemos utilizado funciones simples que realizan acciones o tareas. En nuestro caso, mostrar por consola, ¿no? Mostrar algo por consola, ejecutar, no sé, calcular realizar un cálculo. Pero habitualmente lo que buscamos es que esa función realice una tarea y nos devuelva la información al exterior de la función. Para así utilizarla, guardarla en una variable que utilizaremos posteriormente para nuestros objetivos. Entonces, para ello se utiliza la palabra clave return, que suele colocarse al final de la función, ya que con dicha devolución terminamos la ejecución de la función. Entonces, si existe código después, nunca será ejecutado. Con la palabra return, lo que voy a hacer es retornar el valor que yo quiero guardar de esta función. Si yo tengo código luego de la palabra return, no se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, una declaración podría ser function, ¿no? Siempre para declarar una función function, que se llame sumar, ¿no? Y le paso dos parámetros A y B. Y simplemente quiero que me retorne la suma de A y B. Entonces, devolvemos la suma de A y B al exterior de la función. Entonces, al momento yo ya tengo declarada la función, que es lo que va a hacer, y al momento de la ejecución, yo simplemente voy a tener una variable resultado, ¿no? Podría tener una variable resultado, que le voy a asignar el valor de esa función, ¿no? Le voy a asignar, voy a llamar a sumar, le voy a dar los valores, entre paréntesis, y todo ese valor se va a guardar en una variable resultado. En este caso se guarda 10 en la variable resultado, ¿no? Y luego podría mostrarlo, la suma entre A y B, entre los números que sea, y muestro la variable resultado que va a tener incluida la función sumar, que me va a sumar esos dos valores. Y me los va a guardar, porque tiene un return, me lo va a guardar en una variable. Bueno, antes de seguir, sí. Ahí lo que se estaría haciendo es que nosotros declaramos la variable, pero después del igual ponemos la función que queremos que quede el resultado, digamos. Claro, lo que se va a guardar es el resultado de esa función. Cuando una función tiene un return y yo le asigno la función a una variable, me va a guardar lo que trae el return de esa función, el resultado. Ahí va. Gracias, profe. Entonces, no sé, ¿alguna duda más hasta acá? Y sí, hola, ¿qué tal? Y tiene que ser, el return tiene que ser seguido de la función, y si uno lo quiere guardar en otra variable, tiene que ser seguida sobre eso, si no se pierde el resultado. Porque no me quedó claro eso cuando se pierde el resultado que dijiste. ¿Cómo cuando se pierde el resultado? Sí, dijiste que si seguía el código después del return, se perdía el resultado. Ah, no, sí, yo tengo, digamos, cuando yo escribo en una función la palabra return, ahí termina la función, ahí termina la ejecución de código. Y yo tengo la palabra return, por ejemplo acá, yo tengo esta función que es sumar A y B, y en el interior tengo un return A más B. Y abajo tendría otra línea que haría, no sé, A igual a, no sé, haría un cálculo más o tendría una línea de código después del return. Eso no es como si no existiera. Porque una vez que aparece la palabra return, ya ahí finaliza la lectura de código. No, aunque yo escriba más código dentro de esa función, no se va a leer, no se va a ejecutar. Eso es lo que quise decir. Salta de ahí, eso. Salta. Okay. Sí, alguien. ¿Para qué se declaran funciones dentro del parámetro de un... ¿Para qué se declaran funciones dentro de un parámetro de otra función? Eso lo vamos a ver. Una función que puede tener como parámetro otra función. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, entonces seguimos y vamos a ver el concepto de arrow functions, funciones flechas. Entonces, una expresión de función flecha es una alternativa compacta a una expresión de función tradicional, pero es limitada y no se puede utilizar en todas las situaciones. O sea que una función flecha es
lo mismo que lo que vimos hasta el momento, es exactamente igual, pero es una manera abreviada de escribir una función. Pero se puede usar en determinadas funciones, no siempre tienen que cumplir una cierta condición para poder utilizarla, pero es una manera, digamos, la función, cómo funciona y para qué sirve es exactamente igual a lo que vimos hasta ahora. Simplemente la única diferencia es que las funciones flechas sirven para acotar código y escribir menos para llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos escribir. Hay diferentes formas de escribir una función. Todas estas formas son válidas. Esta forma de acá, esta forma de acá, esta forma de acá, esta forma de acá, son las 4 maneras de escribir una función. Se llegan con las 4 al mismo resultado y son exactamente sinónimos y sirven exactamente para lo mismo. Es simplemente para que vean que se puede escribir una misma función de diferentes maneras para ahorrar código. Bueno, entonces tenemos una función tradicional. Function, parámetros. Una función podría tener nombre o no. De esta manera, ven que acá en este caso no tiene nombre, podría no llevar nombre, podría llevar o no llevar nombre. Entonces tenemos una función con un parámetro, ¿no? Con un parámetro, una variable, y me va a retornar a más 100, ¿no? Ese valor más 100. Entonces, esa es una manera de escribir una función tradicional, ¿no? Como vimos hasta el momento. Ahora, con la función flecha, utilizando funciones flecha, yo podría acotar esta escritura y podría escribirlo de esta manera. Por ejemplo, podría eliminar la palabra function y colocarle la flecha entre el argumento y las llaves de apertura. O sea que podría escribirla de esta manera, si quisiera. Paréntesis, argumento o parámetro y función flecha que va a indicar que es una función, el igual y la pancita, digamos la flecha, va a indicar que es una función y simplemente con las llaves voy a indicarle lo que va a ejecutar esa función. Ven que la única diferencia es que se saca la palabra function y se agrega una flecha luego de la... Leandro, te hago una consulta. Sí. Si tuvieses, después del return, donde tenés en la función tradicional una variable que quieres guardar el valor, a más 100, ¿cómo lo expresas en los valores flecha? Si quisieras guardar, tener una variable... Sí, después del return, ponele b igual a más 100. ¿Cómo lo expresas en las funciones flecha? No, digamos, después del return no puedes guardar nada, no puedes escribir nada. Porque la función termina en el return. Sí, eso es lo que digo. Ponele, tenés, después de function, tenés b que te almacena a más 100. Sí. Y retornás b. Está bien, escribir un p igual a más 100 y retornás p. Sí. Sí, lo escribís exactamente igual, así. Lo escribís de esta manera. Digamos, no, está bien. Lo podés, digamos, por eso es que la función flecha es limitada. ¿Ves? Pero la función flecha es limitada y no se puede utilizar en todas las situaciones. Solo sirve para expresiones simples. Digamos, si tenés llaves, podés usarlo. Podés escribir más de una expresión. Pero si ya le sacas la llave, ya se transforma en expresiones simples. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces, otra manera de escribir es, si quitamos las llaves del cuerpo y la palabra return, el return estaría implícito, ¿no? Una función simple en que tengo un parámetro y me retorna un valor, ¿no? Se podría escribir de esta manera. Y otra manera de escribirlo es que si yo tuviera también suprimiendo los paréntesis y nada más, suprimiendo los paréntesis y mostrando, ¿no? Simplemente el argumento, el parámetro, la flecha y la ejecución que retorna, simplemente de esta manera. Son todas estas 4 formas de escribir una función, son válidas, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos de diferentes funciones flechas y cómo utilizarlas. Pero sí, si no tiene llave, vamos a limitarnos a que sea una función de una sola sentencia, ¿no? Si no, no funcionaría. Bueno, seguimos.
Leandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. No me quedó claro en qué situaciones utilizarlas a las funciones flechas. Se podría utilizar, digamos, función flecha se puede utilizar en cualquier situación. Digamos, la primera parte de la función flecha está esta de acá, la primera expresión, se puede utilizar para cualquier tipo de función. Claro, pero si, por ejemplo, hago una función más compleja, por ejemplo, en el que reciba más parámetros o que tenga más código adentro de la función. Bueno, ahora justo veníamos por eso. Ahora, de esta manera, digamos, se puede usar la función flecha para cualquier función grande, pero va a cambiar un poco la forma de escribirlo. Y esto es lo que vamos a ver ahora un poquito. Ah, ok. Y también te quería preguntar otra cosa más. ¿Esas tres formas, o sea, son tres formas diferentes o es como un paso a paso hasta llegar al final de cómo quedaría la función flecha? Son 4 formas diferentes de escribir una misma cosa. Una manera es esta, otra manera es esta, otra manera es esta y otra manera es esta. Es que acá, se aclaro, cada paso a lo largo del camino es una función flecha válida. O sea que esta es una función flecha válida, esta también y esta también. Genial. Sé que parece que son los pasos, digamos, vendrían a ser pasos, digamos, esto es es el paso a paso de cómo llegar a la última expresión, pero cada una sirve para ejecutarse, digamos, cada una funciona. Profe, o sea que en ese caso, si nosotros queremos hacer una función más compleja, tenemos que ir por la opción Por la opción 1, por la opción 1, claro, que tiene las llaves. Las llaves, exactamente. Bien. Sí, se hace de esa manera. Y ahora vamos a ver también algunas maneras de utilizar esta función flecha. Bueno, sintaxis básica, un parámetro con una expresión simple no se necesita return, ¿no? Un parámetro y una expresión que me retorne, función básica, se puede escribir de esta manera, la más acotada vendría a ser, se escribe de esta manera, parámetro, expresión. Luego veremos si tenemos varios parámetros o argumentos, como me habían dicho, es exactamente igual. Tenemos varios parámetros, requieren paréntesis, ¿no? Si tenemos varios parámetros y una expresión, lo puedo escribir de esta manera, no se necesita return. Paréntesis, función flecha y expresión. Ahora, las declaraciones de varias líneas requieren corchetes y return. Si yo tengo varias líneas de código y un parámetro, el parámetro no necesita paréntesis, flecha, y si yo tengo varias líneas de código, ahí sí voy a necesitar las llaves y el return. Si tengo más de una línea, necesito poner el return también. Y varios parámetros requieren paréntesis, ¿no? Las declaraciones de varias líneas requieren corchetes y return. Entonces, si yo tengo varios parámetros y varias líneas, como una función completa, puedo usar flecha también, pero voy a tener que utilizar paréntesis y voy a tener que utilizar las llaves, ¿no? Para poder armarlas. Bueno, seguimos. Ahora, sintaxis avanzada, ¿no? Todavía no vimos objetos ni arrays, así que solo esto vamos a nombrarlo, que es una función flecha también que se puede utilizar en estas ocasiones. Entonces, para devolver una expresión de objeto literal, se requieren paréntesis alrededor de la expresión. Entonces, si yo quiero una función flecha que tenga un parámetro y almacene un objeto, en este caso va a almacenar un objeto string, voy a tener que escribirlo de esta manera. Parámetro, función flecha y paréntesis dentro del objeto. No llaves, sino paréntesis, porque la escritura de objeto va con llaves. Esto se los comento, pero ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, también podría llevar varios, si tengo varios parámetros, ¿no? Tengo varios parámetros y una sola expresión, se escribe de esta manera. Podría directamente darle valores a los parámetros, a las variables que yo voy a tener como parámetros, le puedo dar valores, ¿no? Directamente. Y una expresión lo puedo escribir de esta manera. Ahora, estas dos formas van a ser dos formas de escribir lo mismo. Yo podría también, en vez de asignar los valores a las variables de mi parámetro de esta manera, podría
hacerlo de estas dos maneras. Simplemente esto se los comento para que sepan y por si ven algo así, sepan de qué se trata, ¿no? Se usa la verdad que poco, pero quizás en algún lado puedan ver alguna expresión de esta manera y son simplemente sinónimos. Por ejemplo, si ven algo de esta manera, corchetes AB igual a corchetes 10 y 20, significa que se están dando un valor A y un valor AB en este orden y el return podría ser A más B, ¿no? El resultado es 30. O podrían ver algo de esta manera, AB igual a llaves, A igual a B, A igual a 10, B igual a 20 y retorna A más B, ¿no? El resultado también va a ser 30. Son dos maneras diferentes. Entonces, vamos a ver un poquito. La función flecha es como una variable activa, entonces. La función flecha es una función, es exactamente es una manera abreviada de escribir la función como lo acabamos de ver, una función común. Bueno, vamos a ver un ejemplito de esto, de las diferentes funciones flechas. Bueno, por ejemplo, un hola mundo, una función común, ¿no? Con hola mundo. Simplemente ya vamos a ver manipulación del DOM, pero por el momento lo pasamos así, lo comentamos nada más. Yo podría tener una variable hello en este caso, le asigno, ven que cuando retorno un valor lo puedo asignar directamente la función a una variable, ¿no? Esto es lo que les comentaba, de que una variable puede estar asociada, el valor de una función se lo puedo asociar a una variable y luego el resultado, esta variable, la puedo mostrar en una porción de párrafo que yo quiera. En este caso la voy a mostrar en el párrafo con ID demo. Voy a mostrar esa función, el resultado de esa función. Les comento un temita que va a dar pie a lo que viene, las funciones callbacks y closures. Si yo le asigno el valor de una función a una variable, le asigno el valor de una función de esta manera, ¿no? Ven que defino una variable y le asigno el valor de una función a la variable. Si hago esto, automáticamente la variable se transforma en una función. O sea que si yo tengo esto, al momento de ejecutarla podría escribir hello con los dos paréntesis, ven cómo hace acá, hello con los dos paréntesis y me está ejecutando esta función. Está ejecutando, o sea que todo lo que yo, una variable constante o cualquier elemento que yo le asigne el valor de una función se transforma en una función. ¿No? Eso es un poco, les quería comentar eso. Bueno, función flecha simplemente se escribe de esta manera. ¿Ven? Podría escribir lo mismo sin escribir la palabra function. Podría escribirlo de esta manera. Y también es una función válida. Y podría acotarlo aún más, ¿no? Podría escribirlo de la manera más corta. Sería esta, ¿no? Función flecha me va a retornar exactamente lo mismo, ¿no? Me va a retornar exactamente ese mismo resultado. Perdón, le hago una consulta. Sí. Ahí los paréntesis van sí o sí igual, ¿no? Ahí es como que está vacía la variable y después le das el valor. Eso. Sí, los paréntesis quedan vacíos porque no uso ninguna variable. Es como para inicializar, digamos, la variable. Claro, exactamente. Listo. Gracias. Inicializarlo en cero y la guardo, digamos, acá, en esta variable que se transforma en una función. Sí, se usa de manera vacía si no hay ninguna variable. Se usa de esta manera. Bueno, ¿qué más? Podría tener una variable, como en este caso, ya que lo nombramos. Yo podría usar una variable como parámetro, como en este caso, y simplemente
sumarle, ¿no? Esa variable, digamos, si yo la uso como parámetro es porque la voy a usar en el código, ¿no? Entonces acá lo que quiero retornar es esa variable. Bueno, quiero retornar el string hello más la variable, ¿no? Y al momento de ejecutarlo, simplemente hello, esta variable hello se va a transformar en función y yo le voy a pasar el parámetro que quiero sumarle, el parámetro de val, ¿no? Y me va a mostrar simplemente la concatenación de esas dos variables, ¿no? Hello y universe en este caso. Eso. Y lo puedo hacer también de la manera acotada, ¿no? De esta forma. Sin los paréntesis, como es una expresión simple, podría hacerlo de una manera acotada, como estamos viendo acá. Podría hacerlo, ¿no? Y llegó al mismo resultado. Bueno, seguimos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Antes de pasar a la función de callback. Con lo visto. No, por mi parte no. Bueno, seguimos. Llegamos al concepto de función de callback, que esto lo vamos a probar. Sé que puede sonar un poquito confuso. Les busqué un ejemplo de lo más sencillo que encontré. Simplemente una función de callback son funciones que pasan como parámetro otra función. Que sería una función dentro de otra. Este tema suele confundir mucho y suele asustar. Por eso, simplemente vamos a ver un solo ejemplo sencillo de esto. No lo vamos a utilizar demasiado, pero bueno, lo tienen que saber. Y simplemente es eso, utilizar, para que sepan que se puede utilizar, mezclar funciones, ¿no? Se puede utilizar una función dentro de otra y acá vamos a ver un ejemplo para qué serviría. Bueno, las funciones en JavaScript son objetos, ¿no? Entonces, como cualquier otro objeto, podemos pasarlos como parámetro. Por lo tanto, en JavaScript podemos pasar una función como argumento de otra función. Esto se llama función de devolución de llamada. Las funciones también se pueden devolver como resultado de otra función. Entonces, esto para que se entienda un poquito mejor, lo vamos a ver desde el Visual Studio. Vamos a abrir un archivo, callback. Bueno, yo acá le cambié el nombre. ¿Ven qué? Voy a escribirle callback. En el ejemplo que yo les doy, vamos a ver el ejemplo y luego vamos a ver Visual Studio. Tengo una función saludar que le voy a pasar una variable nombre, ¿no? Y simplemente esta función saludar va a mostrar una alerta de hola más el nombre. Luego voy a tener otra función que se va a llamar procesar entrada de usuario, en que le voy a pasar como parámetro una variable callback, que simplemente esta variable callback lo que va a hacer es, podría tener callback como podría tener cualquier otro nombre, por eso yo acá la llamé Pepito, ¿no? Podría llamarse cualquier tipo de nombre. Lo que va a hacer este parámetro va a reemplazar a lo que es la función saludar. Acá es como que si yo estoy incorporando el parámetro de la función, digamos, estoy incorporando esta función procesar entrada de usuario, le estoy pasando como parámetro la función saludar. ¿Por qué no escribo saludar acá? ¿Por qué no escribo saludar? Porque me va a arrojar error, porque siempre como les comenté, en el parámetro de una función, o directamente callback, porque este es el uso del callback, ¿no? Le voy a dejar el nombre callback. Y acá voy a poner callback. Siempre en el parámetro de una función no se puede utilizar una variable de
otra función, no se puede repetir el nombre, hay que cambiar el nombre a los parámetros. Por eso cuando, digamos, en realidad cuando yo creo una función, ¿no? Defino una función, tengo que usar parámetros genéricos para luego, a la hora de ejecutarla, pueda utilizar, no sé, la pueda utilizar con diferentes variables o la pueda reutilizar las veces que yo quiera. Por eso a la hora de definir una función, uso variables genéricas. Entonces, comenzamos de vuelta, voy a tener una función saludar, simplemente que va a arrojar un mensaje, hola, y una variable nombre. Luego voy a tener una función procesar entrada de usuario, que va a tener como parámetro esta función saludar, pero con otro nombre, simplemente con otro nombre, que se va a llamar callback, pero va a ser esta función saludar. Y lo que va a hacer ahora, lo que voy a hacer es, en esta función procesar entrada de usuario, lo que va a hacer es una variable nombre, ¿no? Que va a ser la misma variable nombre que está acá. A una variable nombre le voy a asignar una función prompt y le voy a pedir que ingrese un nombre, ¿no? Y lo que me va a retornar es la función saludar. Entonces, a la hora de ejecutarla, yo voy a ejecutar esta función simplemente porque esta función va a tener como parámetro la función saludar, ¿no? Ven que es esta función que estoy marcando acá es como dos funciones en una. Es una función procesar entrada de usuario que lo que hace es pedirme el ingreso de un nombre y a su vez tiene como parámetro la función saludar que me va a mostrar un mensaje hola y ese nombre ingresado. ¿Se entiende cómo en una función puedo tener dos funciones? Es medio rebuscado, pero digamos, es simplemente eso. Es una función que tiene como parámetro otra función ya creada. Entonces, a la hora de ejecutarla, simplemente voy a ejecutar esta función de acá, porque ya tiene incorporada la anterior. Entonces, al momento de ejecutarla, voy a ejecutar procesar entrada de usuario y le voy a pasar como parámetro, ahora sí lo puedo pasar, esta función, como parámetro. Acá no, porque al momento de la declaración no puede tener el mismo nombre, pero a la hora de ejecutarla sí. Entonces, simplemente me va a ejecutar, lo que va a hacer internamente la máquina es, cuando yo haga un F5 a mi página web y se ejecute este script, me va a ejecutar esta función y se baje esta función que tiene. Tiene este prompt que me va a pedir ingresar un nombre. Va a ingresar un nombre y me va a retornar esta función saludar con este valor del nombre. Entonces me va a retornar la función saludar, que es esta función callback, que va a decir hola y el nombre ingresado. Simplemente eso. Bueno, entonces vamos a probarla. Y simplemente ingresa tu nombre, Leandro, y me va a retornar hola, Leandro, ¿no? Simplemente eso, para que sepan cómo es que funciona, ¿no? Pasar por parámetro una función dentro de otra. Bueno, seguimos. Discúlpame, yo Sí. la verdad que no entendí mucho el concepto. ¿No entendiste en qué parte, qué manera? O sea, como la parte del parámetro callback ahí es como que no sé, me generó confusión. Por Pues, ahí, profe, a mí me parece, por ahí sí, a mí me va a servir por ahí si queda más claro cómo sería el orden lógico de cómo se ejecuta eso, porque entiendo que uno declara la función saludar y después declaras la función procesar entrada de usuario, sí. pero ahí metes la variable callback que dentro de la Hay alguien función. esperando para entrar, ¿eh? Sí, gracias por el aviso, ahí lo aceptamos. Todavía no me cae el... Disculpa y te interrumpí, pero No, tranquilo. Sí, ahora, sí, decime. eso también le sirve a la persona que está afuera. Sí, Sí, no veo la solicitud, ese es el tema. No veo la solicitud. Que me está pidiendo. Ahí está, recién ahora ingreso. Sí, decime. Y no, bueno, que está la variable callback, entonces se ejecuta el var nombre, el prompt, y después de ahí, o sea, se ejecuta esa como función callback, sería dentro de la función procesar entrada de usuario. Claro, la función callback es
la función que yo estoy pasando como parámetro, que es la función saludar. Es la misma, pero tiene otro nombre. Entonces, Eso es confuso, ¿no? O sea, que estemos direccionando a una función con otro nombre. O sea, que como que que en realidad no callback está, es no una está direccionado. instancia de la función saludar o algo así. No. Vos en callback, o sea, acá el argumento callback, vos después podés poner el nombre de cualquier función. Y cuando claro, termine de procesar exactamente. eso, Exactamente. te va a tomar esa función. Claro. Sí. Exactamente. No ponemos el mismo nombre de saludar porque yo acá podría utilizar cualquier otra función a la hora de ejecutarla, ¿no? Ahora, a la hora de ejecutar esta función, de esta manera, yo podría usar cualquier otra función que tenga acá, la podría ejecutar dentro de esta. Ah, o Ese sea, uno pone un nombre genérico de nombre Sí. de parámetro para después poder usar el nombre de, o sea, una otra función, digamos. Sí, O sea, ese es un nombre comodín, digamos, no importa lo que ponga. nombre comodín, exactamente, para... Yo podría poner Pepito, ¿no? Es un nombre genérico para yo poder usar cualquier función como parámetro dentro de esta. Entonces acá ven que yo puse saludar y me va a ejecutar, me va a unir estas dos funciones. Y yo podría poner, si yo tuviera otra función, podría poner el nombre de otra función, pero tendría que tener alguna relación en lo que va a hacer, ¿no? Si no, me va a quedar cualquier cosa. Pero es básicamente eso. Es para no poner, digamos, no puedo poner saludar para que luego poderlo utilizar con el nombre de la función que yo quiera. Es simplemente eso. Ok. Perfecto. Pero como les digo, quédense con esto, que se hace de esta manera, y no se vuelvan tan locos con esto porque es básicamente para que lo conozcan, pero no lo vamos a utilizar tanto, y generalmente no se utiliza tanto, es más que nada para que sepan qué sirve y cómo utilizarlo, pero tampoco se vuelvan locos con este tema. Bueno, seguimos. Bueno, ahora closure, ¿no? Funciones de closure, funciones de cierre. Entonces, también el concepto, ¿no?, principal de una función de cierre es básicamente, y se llama así función de cierre, porque cierra, digamos, cierra o transforma una variable o lo que sea que yo tenga en una función si le asigno el valor de una función. Es simplemente eso. Y lo que hace es que, además de hacer eso, me permite retornar, como vimos en el anterior ejemplo, que una función de callback me permite tener como parámetro el nombre, digamos, en una función me permite tener como parámetro otra función. En la función de cierre lo que dice es que voy a poder, en una función, poder retornar el valor de otra función. Entonces, es un poco eso, pero básicamente, resumiendo la función de cierre, habla de que si yo tengo una variable y le asigno el valor de una función, esa variable se va a transformar en una función. Entonces, vamos a ver también un ejemplo de esto, que es muy sencillo. El nombre asusta nada más, pero no es nada del otro mundo. Después te lo dejo que ustedes lo lean bien el concepto y demás, pero simplemente una función, ¿dónde lo tengo? Por acá. Acá, vamos a ver esto. Entonces, es básicamente una función común, ¿no? Una función flecha, variable hello, de hola, le voy a asignar el valor de una función, le paso como parámetro una variable name, ¿no? En este caso. Y lo que hace es, voy a tener una constante, greeting, una constante saludo, que le voy a asignar el valor de hello más name, ¿no? Dejando un espacio ahí, hello más la variable name. Y me va a retornar una función alerta con el valor de esta constante, ¿no? Con el valor de greeting, simplemente. Vamos a ir por parte. ¿Alguna duda hasta acá de cómo está armado esta función? Es una función común, como lo que vemos viendo, que tiene incorporado, digamos, una función que está dentro de una variable, ¿no? Simplemente eso. Bueno, entonces vamos a la parte, digamos, de ejecución de esta función. Cuando yo quiero ejecutar, digamos,
A una variable le asigno el valor de una función y automáticamente esta variable se transforma en función. Entonces, cuando yo quiero ejecutar esta función, la voy a ejecutar de esta manera. No miren el lado izquierdo todavía, miren el lado derecho, la voy a ejecutar de esta manera, ¿no? Hello, nombre de la función, y le paso la variable que yo quiero ejecutar. En este caso le paso el string Carlos, ¿no? Le paso la variable que yo quiero ejecutar. Entonces, al momento de ejecutarlo, lo que va a hacer es hello Carlos, ¿no? Porque tiene el name, yo le asigné este valor, ¿no? Podría estar con comillas simples o comillas dobles porque es un string. O comillas invertidas, inclusive, también lo toma. Y entonces, esto es lo que quiere decir que si el valor, esta ejecución de la función lo guardo en otra variable, HelloGen, esta variable HelloGen se va a transformar en función. Y me va a ejecutar exactamente esto, me va a ejecutar lo mismo. Simplemente eso. No es más que el concepto de cierre, es que cierra una variable y la transforma en función, ¿no? Si yo le asigno el valor de una función a una variable, me va a transformar esa variable en función. Y a su vez, si ese valor lo asigno a otra variable, esa variable va a terminar siendo una función. Simplemente eso. Y si yo lo ejecuto, no lo asocié acá. Hello, Carlos, ¿ven? Simplemente me ejecuta eso. ¿Me hago una pregunta? Sí. Acá tenés un parámetro nada más. Si le pasás Hay dos un parámetro. parámetros, name, uno Sí. solo. Pero si vos le pasás dos, igual se transforma con dos parámetros la función, la variable esa se transforma en Sí, función con los parámetros que sea. Ah, Con los listo, parámetros listo. que sea se transforma en función. ¿Viste? Sí, los parámetros son indistintos. Podría ser 1, 2, 3, los que yo quiera. Y eso, simplemente es eso. Ese es el concepto de función closure. Bueno, vamos, antes de pasar al alcance, ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran rever de funciones? No doy más ejemplos porque simplemente dos ejemplitos básicos para que vean cómo funciona y no quiero explayarme más que eso en lo que es estos conceptos, ¿no? Pero no sé, alguna duda que tengan sobre tema funciones, algo que quieran rever. Paso ya. En los mensajes hay una pregunta, profe. Sí, ahí lo miro, ¿eh? Están preguntando para qué se usan las funciones closure. Las funciones closure es simplemente un concepto de una función. Se usa para lo mismo que usas una función. Si se fijan, es una función tradicional. Es una función igual que cualquier otra. Se usa para... El concepto de para qué se usa lo tengo... Es para lo mismo que les aclaré al principio acá. Hay dos razones para usar funciones. Para declarar funciones. Es esta... ahorrar código y para que quede más prolijo el programa. Estas dos razones abarca para todo lo que son funciones. No, que sea closure, que sea de callback, closure, lo que sea, es lo mismo. Exactamente igual. Bueno, pasamos a scope, alcance. El alcance que puede tener, ¿no? En JavaScript los alcances de visibilidad que podemos tener. El scope alcance determina la accesibilidad, visibilidad de las variables que vamos a usar en JavaScript. Entonces, en JavaScript hay dos tipos de alcances. Tenemos el alcance local y el alcance global. JavaScript tiene un alcance de función, o sea que cada función crea un nuevo alcance. Generalmente los alcances vienen dados por las funciones porque están asociados al concepto de función, porque yo puedo usar variables dentro de una función y variables fuera de la función. Y en un programa el alcance de cada una de ellas va a ser diferente. Entonces, el alcance determina la accesibilidad, visibilidad de estas variables. La variable es definida dentro de una función
no son accesibles, visibles desde fuera de la función. Entonces un ejemplo podría ser las diferentes, puedo tener una function, ¿no? Una function que se llama myFunction, para la redundancia, con este nombre, ¿no? Sin parámetros, paréntesis vacíos, abro llaves y le indico, voy a definir una variable dentro de una función que le llama variable carName y le asigno el valor de Volvo, ¿no? Un nombre de auto, Volvo. Tengo esto. Entonces, si yo quiero, acá arriba, afuera de la función, usar la variable carName, no me va a servir. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y si yo quiero usar la variable adentro de la función, sí la voy a poder usar. Y si la quiero usar acá abajo, fuera de la función, tampoco la voy a poder usar. Entonces, variables globales. Vamos a ver cuáles son las variables globales en JavaScript. Entonces, una variable declarada fuera de una función se convierte en global. Entonces, una variable global tiene alcance global, o sea que todos los scripts y funciones de una página web pueden acceder a ella. Entonces, yo declaro var carName y le asigno el valor Volvo. Entonces, voy a poder usar esta variable afuera de la función. Aquí sí puedo usar esta variable y también la voy a poder usar adentro de la función. Entonces, en JavaScript los objetos y las funciones también son variables. El alcance determina la accesibilidad de variables, objetos y funciones de diferentes partes del código. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, automáticamente global. Esta es una manera, ahora esto lo vamos a probar para que vean que es así. Entonces, si asigno un valor a una variable que no ha sido declarada, automáticamente se convertirá en una variable global. En este ejemplo de código declararemos una variable global carName, incluso si el valor se asigna dentro de una función. Entonces, en este ejemplo yo voy a tener myFunction, voy a tener una función en la que voy a tener una variable adentro que no está definida. Simplemente le asigno un valor, carName, y le asigno un valor. Esta variable, como no la definí y está dentro de una función, se transforma en variable global. Entonces, afuera de la función voy a poder usar esa variable. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Profe, una consulta con el tema de las variables globales. ¿Se hacen globales dentro del documento de JavaScript o se hacen globales dentro de todo el sitio web? Se hacen globales siempre en JavaScript, siempre dentro de nuestro script. Estamos hablando. A ver. Gracias. Bueno, vamos a ver un ejemplito de esto. Bueno, entonces, no les comenté sobre la variable, vamos a hablar un poquito sobre la variable let y const, ya que acá lo indica. A partir de el ECMAScript 6, ¿no? A partir de 2015, JavaScript incorporó hacia un lenguaje, ¿no? Dentro del alcance, incorporó dos palabras reservadas, ¿no? Dos formas de declarar variables, que son let y const, ¿no? Introdujo a partir del ECMAScript 6 estas dos variables que son dentro de todo nuevitas. Y lo que sirven estas variables es para let, generalmente se utiliza para declarar una variable dentro de un bloque. Ya sea una función, llamamos que es un bloque, o ya sea cualquier tipo de bloque que tenga llave. Ya podría ser, no sé, un ciclo for, podría ser un while, cualquier bloque de código se utilizan para declarar variables y se utilizan let. Incorporo también la palabra reservada const para usarla en constantes, ¿no? Son dos tipos de variables nuevitas que se incorporan. Entonces, vamos a ver un poquito la diferencia con var. Si yo tengo dentro de un bloque, declaro una variable como let x igual a 2. Esta x igual a 2 no se podría utilizar fuera del bloque.
fuera del bloque de las llaves. Y si yo declaro una variable con var x, ahí sí la voy a poder usar fuera del bloque, ¿no? Ahí está un poquito la diferencia, para qué sirve una y para qué otra. Bueno, local scope. Vamos a ver un poquito los diferentes tipos de alcances, acá con un ejemplo. Entonces, separar un poquito, que se entienda un poquito mejor. Entonces, yo tengo, dentro de mi script, tengo una función, ¿no? Function, nombre myFunction, en la que voy a declarar dentro de la función, voy a declarar una variable de tipo LED, carname, y le asigno el valor Volvo, ¿no? Carname, nombre de auto, Volvo, le asigno el valor. Y lo que voy a hacer es agarrar la porción de párrafo donde dice de ID demo 1, que es esta porción de párrafo de la página web, y le voy a decir que me muestre el tipo de dato de la variable con la palabra reservada typeof, y el nombre de la variable me va a mostrar el tipo de la variable. Me va a decir de qué tipo de variable es. Typeof y el nombre, le voy a decir que en esta porción de párrafo me muestre el typeof de la variable carname, estoy adentro de la función, y la concatene con el nombre de la variable. O sea que en demo 1 me va a mostrar el tipo de variable y el nombre de esa variable, ¿no? Estamos dentro de la función y muestro eso. Y ven que me lo muestra perfectamente porque estoy mostrando una variable que está definida dentro de un bloque de función. Entonces ahora, si yo quiero mostrar esta misma variable, lo voy a usar con typeof para que me diga indefinido, porque si yo no uso el typeof, directamente me va a mostrar vacío, no me va a mostrar nada. Si yo muestro esta variable, el tipo de variable, en este párrafo, la voy a meter en el párrafo 2, en el párrafo con ID demo 2, y quiero mostrar esta variable que está definida dentro de la función, no la va a reconocer. Y me va a decir que es una variable indefinida. Entonces ahora vamos a hacer otra prueba y vamos a utilizar vamos a hacer esto. Le voy a sacar el LED, ¿no? Y no la voy a definir a la variable, que está dentro de la función. Entonces voy a ejecutar y ven que ahora sí, una variable que no está definida dentro de una función y se le asigna un valor, se transforma en variable global. Se transforma en variable global. Entonces, si yo tuviera, vamos a probar let carname fuera de la función, ahí como let sirve para variables en bloques y yo la estoy usando como variable global, no me va a servir directamente, no me va a servir no me va a mostrar, como no está utilizada dentro de un bloque, no me va a servir y va a ser como que esta variable no existe. Y si ahora yo utilizo var, ahí me va a servir la variable var, me va a servir para valores fuera de la función, pero para valores dentro de la función no me lo va a reconocer. Entonces, un ejemplo en síntesis, para que una variable sea totalmente global, tiene que estar definida. Vamos a probar si le saco la variable. No voy a decir. Para que una variable sea totalmente global, va a tener que estar definida dentro de una función y sin el nombre, sin tener el tipo, ¿no? Ahí sí va a ser totalmente global. Bueno, eso un poquito para que jueguen ahí con las variables. Tienen para probar ahí si los alcances de cada una de las variables.
Y creo que con eso estamos. A ver si hay algo más para compartirles. O sea, profe, que si usamos var para declarar variables, se pueden usar solamente fuera de la función, dentro Fuera de de la la función. función. Ok. Sí, exactamente. Sí. Leandro pregunta, Siempre ¿podés, recomiendo. Sí, decime. ¿podés declarar variables de tipo var adentro de una función y llamarlas afuera? Vamos a probarlo, pero buena consulta. Buena consulta. Deberíamos poder. Vamos a probar eso. Deberíamos poder. Entonces, sí, buena consulta. Vamos a declarar una variable con var. Var dentro de la función. Porque a veces, ven que en la práctica a veces difiere un poquito de la teoría. Pues te pueden decir que var es global para todo y vos vas a la práctica y quizás no es tan así. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, declarando una variable dentro de la función. Sí, una variable. Si yo declaro una variable var dentro de la función, como dijimos que debería ser así, sirve para, lo puedo usar fuera o dentro de una función. Ahí sí es global. Y si le saco el var, también. Ah, no dije nada. No me lo tomó. No dije nada. Disculpen, no, var fue dentro de una función. Acá vemos que no sirve para fuera de la función. No sirve. La única manera para que una variable sea global dentro de la función y fuera es hacer esto. Es sacarle la definición y asignarle un valor. Ahí sí se transforma en global totalmente. Perfecto, gracias. Ahí con esto tienen para jugar y probar ese alcance. Bueno, con eso creo que estamos. A ver. Leandro, una consulta. Hay algo más. Sí, decime. ¿Vos podés returnearla ese dato para usarlo fuera de la función? ¿Cómo? Sea como sea que esté definida la variable. ¿Puedes hacer Sí. un return y usarlo en Ahí fuera con de un la función? return es otra cosa, porque vos haces un return y lo guardás. Con un return sí lo puedes usar, porque lo estás guardando en... el return sirve para guardarlo en otra variable. Ahí con el return vos lo llevás fuera de la función, así que ahí sí serviría. Cualquier tipo de variable te la puedes llevar. Sí, porque el return vos estás forzando a ese dato llevarlo fuera de la función, así que sí lo podés usar fuera de la función, obviamente. Listo, gracias. Sirve para ese es el concepto de return. Bueno, y vamos a ver algo más, simplemente es, una manera de declarar una función, una variable. Si yo quiero declarar varias variables, ¿no? Podría hacerlo de esta manera, ¿no? Si yo quiero declarar var, quiero declarar una variable A y también una variable B y una variable C y una variable D, lo puedo hacer de esta manera, ¿no? No hace falta hacerlo por separado. A, variable B y variable C, ¿no? Lo puedo hacer de esta manera y quizás también se utiliza ahí inicializar todo en cero para limpiarlas. Eso es un tema. Y luego tenemos una variable. Bueno, acá esto no es, digamos, lo que dice la teoría, acá mucho no, en la práctica vemos que no es tan así, que una variable var puede ser usada globalmente, ¿no? Puede ser usada fuera o dentro de una función. Pero probamos que no es tan así. No la toma dentro de una función. Vamos a volverlo a probar. Si yo tengo una variable var acá afuera, la sacamos acá. Una variable fuera de la función. Me sirve solo para fuera de la función, aunque sea var. Así que ahí
esa teoría. Perdón, y si le saca la definición de var, ahí afuera no funciona igual, ¿o no? No, directamente no es una variable. Afuera de una función no es una variable. Así no te lo toma. Ah, listo. Gracias. Así que bueno, ahí tienen la diferencia entre la teoría y la práctica, bueno, que muchas veces suele pasar que no es tan así en la práctica, ¿no? Así que, listo, con esto estamos. Profe, le hago una preguntita. Sí, ¿Las sí. variables locales serían para los, por ejemplo, los contadores o aquellas variables que vos uses dentro de un bucle para que después quede Claro, las variables locales son dentro de un bloque o se llama un bloque. Se llama todo lo que es un bloque. Podría ser un bucle, lo que es un for, de la variable i es una variable local. Todo lo que esté en una variable que se use dentro de un bloque y no fuera, no en el programa principal, ¿no? Eso es lo que es una variable. Bueno, entonces por eso se usaba callback por el alcance de la variable. Sí, simplemente callback es un concepto de que puedo pasar una función como parámetro de otra y un poquito también por el alcance que tiene se le cambia el nombre. Pero sí, tiene una similitud. Pero lo que es callback es una función que se pasa como parámetro de otra función. Simplemente eso. Ahí con el ejemplo está bastante claro. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y voy a pasar a tomar lista.